RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional, agradeciendo a las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permiten ingresar a distintos puntos en el territorio nacional. Le damos la bienvenida a esta hora a Tino Santander, reconocido antropólogo, analista en temas políticos y siempre colaborador de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarte, Tino, muy amable como siempre. Qué gusto saludarte, Pepito, es un placer conversar contigo y con Enlace Racional, ¿no? Ayer leía con atención tu reciente artículo, ¿no? El norte abandonado, ¿no? Donde das cuenta que los fenómenos naturales en el país ciertamente son recurrentes, son históricos y nunca estamos preparados. Siempre se hacen anuncios grandilocuentes y nunca se cumplen. Lo más reciente, el fenómeno del niño costero del 2017. El norte abandonado. ¿Qué factores han influenciado para abandonar el norte y también otros puntos del país? Bueno, yo lo que creo que estamos viviendo en esta época, los peruanos tienen una mentalidad, que es la mentalidad que hegemoniza la vida nacional, es de la incredulidad. Y a la par de la incredulidad hay una otra actividad recurrente en el Perú, como una conducta sine qua non para que se desarrolle la vida nacional y cotidiana, que es la corrupción. Entonces, incredulidad y corrupción son dos valores, si se quiere, mentalidades, actitudes de la mayoría de los peruanos, que perciben que el Perú es corrupto y es incrédulo. Entonces, incrédulo es el país y corrupto también lo es. Lamentablemente es muy doloroso decir esto, ¿no? Y entonces, cuando los peruanos hacen, o el Estado, la clase política que gobierna, sea cual sea, de izquierda, de derecha, dice que va a construir y solucionar los problemas del país, lo que yo creo que está haciendo, y la gente percibe eso, de que está creando organismos de fachada para hacer negocios corruptos. La reconstrucción con cambios que hizo PPK es eso, es crear un organismo estatal para hacer negocios corruptos, y lo hizo con la tecnocracia neoliberal, el señor Pablo de la Flor, después vino Vizcarra, después vino Sagasti, después vino Pedro Castillo, y no cambió absolutamente nada. Hicieron unos cuantos colegios, no hicieron las obras de drenaje, no canalizaron los ríos, no hicieron absolutamente nada que sí hizo el Ecuador. Y entonces, después de esto es recurrente en el norte. En el centro tenemos los huaicos, tampoco se hace nada con los huaicos, siempre tenemos las casas que se caen. Es una película que vemos todos los años. En el sur vendrán en junio las heladas en Puno y entonces morirán el ganado, la gente andará descalza en medio del hielo, y el Perú sigue en este círculo vicioso de no poder salir y estar entrampado por la corrupción y la incredulidad de los peruanos. Entonces, a mí me da mucha pena lo que sucede en el norte. La gente está viviendo encima del agua como si fuese Venecia. Entonces, pero una Venecia llena de dengue, una Venecia en la que el gobierno central es indolente y el gobierno regional y el gobierno local, o los gobiernos locales, no saben qué hacer. Van a hacer una movilización el 18 de abril y seguramente va a ser una manifestación muy iracunda, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos hacia adelante? Cuando uno escucha a funcionarios del gobierno, recursos hay. Cuando uno escucha a los alcaldes de las zonas afectadas, en este caso en el norte del país, dice los recursos no llegan. Tú le has puesto un ingrediente adicional, el tema de la corrupción. ¿Cómo es que manejamos estos recursos? ¿Cómo que gestionamos bien estos recursos? ¿Y cómo evitamos que la corrupción campee? Pero mira, Pepe, te voy a poner un ejemplo. El ejemplo cusqueño tal vez grafique lo que sucede en el Perú. Cusco ha recibido desde el año 2003 hasta la actualidad aproximadamente 24.000 millones de soles. Es el presupuesto de Costa Rica, casi 6.500 millones de dólares. El Cusco no tiene un hospital del cáncer, no tiene carreteras, no tiene el transporte. Es una desgracia el Cusco.
¿no? Y no sabemos dónde está ese dinero. 24.000 millones de soles, casi 7.000 millones de dólares, por concepto solamente del canon gasífero. No estamos hablando del canon minero, no estamos hablando de los ingresos por turismo, no estamos hablando de otras cosas que le ingresan al Cusco. Y entonces tú tienes que el Hospital Lorena, que es un hospital emblemático con el gobierno del señor Ollantumala, o los partidarios del señor Ollantumala, robaron el dinero como Odebrecht y otras empresas. Ahora lo hicieron de gobierno a gobierno con el señor Sagasti, con el señor Kuczynski, con el señor Vizcarra. Nada, no lo pudieron terminar. Ahora lo está haciendo el gobierno francés a una suma millonaria para poder acabar el hospital. Ese ejemplo sucede en el norte. En el norte. Yo no sé cuál es la solución para evitar la corrupción en el Perú. No tengo una idea clara. Tal vez buscar la experiencia de cómo se hizo la infraestructura en Ecuador, cómo se construye la infraestructura en otros países, si la Contraloría debe hacerlo, si debe participar la empresa privada supervisada, en fin, no se me ocurre. Pero, sin embargo, los peruanos somos campeones en lo siguiente: tenemos una moneda fuerte, pero no solamente esa moneda fuerte se debe a la fluctuación sucia que es la política del Banco Central de Reserva, sino a la inmensa cantidad de dólares, a los miles de millones de dólares que ingresan al Perú por el narcotráfico y otras actividades ilegales. Se calcula que son aproximadamente 7.000 millones de dólares. Entonces eso palea un poco la crisis generalizada y la degradación política, económica y social en la que se encuentra el país, ¿no? Ahora, volviendo al tema del norte, tú acabas de mencionar que la convocatoria para el próximo 18, donde ya se alista esta movilización de las principales autoridades, los alcaldes provinciales, distritales, se suma el gobierno regional, acaba de anunciar también el gobernador regional de Tumbes que se van a sumar a esta paralización. Es una respuesta a la inacción del Estado, más no del gobierno, ¿crees tú? Sí, claro que sí, pero a ver, la señora Dina Boluarte, mira, ellos están priorizando otro tipo de cosas. Ellos están priorizando primero quedarse en el poder hasta el 2026 en alianza con todos los partidos políticos que están representados en el Congreso, tanto de las izquierdas como de las derechas. Entonces, ellos no tienen como objetivo solucionar los problemas nacionales, sino estarían haciendo cosas para solucionar los problemas nacionales. El señor Otárola hace todo lo posible para denigrar a las Fuerzas Armadas y policiales. El abogado de la señora presidente de Boluarte, el señor, no recuerdo el nombre del abogado, ha dicho que los policías son los culpables y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley sobre los 61 muertos, las protestas y la insurrección en el sur y en otras partes del Perú. La prioridad de ellos es salvarse de los juicios, evitar ser acusados por la fiscalía, evitar amainar todo tipo de procesos penales y de acusaciones. Y lo otro, lo secundario, es solucionar los problemas del país. Porque los problemas del país ahora están concentrados en el norte, pero en unas semanas se concentrarán, vendrán otros problemas gravísimos que existen en Lima. Acabas de tú mencionar que ha aumentado la pobreza y la vulnerabilidad de los sectores medios. Entonces, el Perú se está desbordando social y económicamente, pero también está produciendo algo que a mí me llama mucho la atención, que veo en todo el Perú, una especie de revolución social. Esta revolución social es una toma de conciencia paulatina, lentamente, de que el Perú debe cambiar. Ahora, no se sabe si ese cambio es hacia la izquierda, hacia afirmar las libertades económicas, pero lo que sí creo es que el Perú no quiere el camino de Venezuela, no quiere el camino de Chile, que antes era un ejemplo, pero no quiere imitar a Chile. El Perú no quiere imitar a Cuba, no quiere imitar a Bolivia, no quiere imitar a nadie. Es una toma de conciencia protonacionalista que está buscando caminos inéditos, está buscando cosas que vayan resolviendo los problemas al margen del Estado y los gobiernos. Eso es una cosa inédita. Ya prácticamente hay un autogobierno en Puno.
al margen del gobierno nacional, ya no reciben a los ministros, y si dan los ministros los tratan o los agarran a pedradas, ya los parlamentarios no tienen ninguna representación ni legitimidad en Puno, y eso va a suceder en todo el país. Van a empezar a apedrearlos, van a empezar a abuchearlos, van a empezar a sacarlos de las regiones, como ha sucedido con la Presidenta de la República y como ha sucedido en Piura en estas semanas y como ha sucedido y va a suceder seguramente en estos días. Porque tú ves a la gente que dicen, el gobierno no nos soluciona nada, entonces vamos a tratar de autogobernarnos nosotros y ir solucionando nuestros problemas. Es cierto que necesitamos motobombas, necesitamos cosas, necesitamos tales y otras cosas, pero lentamente esta conciencia autonómica, esta conciencia de su abandono y marginalidad hace que la gente empiece a solucionar los problemas. ¿Tú recuerdas el caso de Quillabamba en medio de la pandemia? Quillabamba, la provincia cusqueña, que tal vez sea una de las provincias más ricas del Perú, que recibía por canon aproximadamente 700 la millones zona de de soles. Echarati, la zona de... Exacto. Ya, esa provincia no tenía oxígeno en la época de Vizcarra. La empresa TGP y la empresa el consorcio de Canicia no quisieron comprar una planta de oxígeno para los convencianos. Entonces ellos hicieron una colecta e importaron la planta de oxígeno. Fue la gente, los campesinos, fueron los médicos, las clases medias, los comerciantes, la gente de los mercados que se organizaron al margen del alcalde y del gobierno regional y construyeron su planta de oxígeno. Entonces, ese ejemplo de la convención está recrudeciéndose en todo el Perú. Fíjate lo que está sucediendo, y esta es una revolución social silenciosa. Esta revolución es la voz de los pueblos que la gente no ve, porque la gente cree que la historia solamente la hacen los políticos y los grupos de poder económico. Están equivocados. La historia también la hace la gente con sus maneras de pensar, de sentir, con sus formas de comer, de bailar, de trabajar, de sufrir. Y eso es lo que está sucediendo en el Perú. El gobernador regional de Arequipa, en la reunión de la macro sur regional de todos los gobernadores del sur del Perú, han planteado la construcción de la banca regional. Y entonces la banca regional, para que apoye a la pequeña empresa, a la agricultura, para que compita con la empresa privada. Y entonces dicen, oye, la superintendencia de banca y seguros va a poner problemas. Pero es tan fuerte el planteamiento político del sur que ya no les va a interesar los problemas de la superintendencia de banca y seguros, ni siquiera la ley de banca, que el decreto 702. Entonces, estas cosas, estos cambios lentos y paulatinos se están dando en el Perú. El asesinato de dirigentes indígenas en el Amazonas, la rebelión de los alcaldes y de los gobernadores regionales en el norte, que se va a extender seguramente a Trujillo, ya no creo con Acuña, pero sí la gente y a Chiclayo, va a cambiar y va a reconfigurar el mapa político del Perú, porque esto va a crecer, porque la señora Boluarte está pensando en cómo quedarse y cómo salvarse, igual los parlamentarios, sin ningún nivel, sin ninguna idea de lo que sucede en el Perú. Entonces, la gente está tomando camino por su lado. O sea, la gente no es que quiera quemar las iglesias, como hicieron en Chile. La gente no es que quiera asaltar las farmacias, como hicieron en España, en Chile, en Francia, y como hacen en todas partes del mundo. La gente no quiere quemar los supermercados, ni asaltarlos, ni robarnos, ni quemar los bancos por sus altas tasas de interés. La gente no quiere eso. La gente es muy consciente de que el Perú necesita trabajar y desarrollo, pero simplemente tampoco se van a dejar oprimir como lo siguen haciendo. ¿Cómo puede ser posible que los bancos, querido Pepe, la gente viviendo encima del agua, llamen a cobrarles sus cuotas atrasadas? Eso es realmente increíble, ¿eh? Es realmente increíble cómo los estudios de abogados y los bancos pueden tener esa política de tanta miseria y tanta maldad con la gente. Y la superintendencia de banca y seguros y el Congreso y el ministro de Economía, nadie dice absolutamente nada. Entonces, todas esas cosas son factores, Pepe, de que hacen que los ciudadanos empiecen a tomar otras actitudes, ¿no? Es la suma de descontento, mi estimado Tino Santander.
Yo te agradezco, como siempre, la amabilidad que has tenido con nosotros a través de RCR, Red de Pero Comunicación. hay una cosa más Sí, que cómo te no. quiero decir, Pepe. Sí, cómo no. Hay una cosa más que te quiero decir. Mira, todos los historiadores y los antropólogos señalan de que la historia del Perú es una historia, algunos dicen que es una historia estática y es la historia de los políticos y la historia de la inversión y de la economía y del progreso del desarrollo del capitalismo. Eso es una verdad a medias. En el Perú hay una fuerza invencible que cada día empieza a tener y a buscar autonomías, como en el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo fue esta confederación de reinos y de culturas que se confederaron. Y eso es lo que está pasando en el Perú. No se están dando cuenta o no quieren ver. Hay una profunda revolución social, autonómica, una profunda revolución social de toma de conciencia, hay una profunda revolución social de rechazo a los monopolios, a los intereses abusivos, a los precios altos de la medicina y sobre todo a la frivolidad de la clase política, a quien desprecian y odian. Los peruanos odian a los políticos y no se dan cuenta de lo gravísimo que puede ser esto, porque puede iniciar una guerra civil entre peruanos. Aunque esto parezca trágico y tremebundo anunciarlo, pero a eso estamos yendo por la frivolidad del Parlamento y del Congreso. Yo te agradezco mucho porque toquemos estos temas y porque tengamos más oportunidad de hablar contigo, porque es uno de los pocos medios que la gente puede expresarse, puede hablar sobre estos temas, ¿no? Muy bien, mi estimado Tino Santander. Yo te agradezco, como siempre, la amabilidad de haber compartido esta comunicación. Un abrazo, Pepito. Saludos. Un abrazo. Conversamos con Tino Santander, antropólogo y reconocido analista en temas políticos. RCR, la red que comunica y une al Perú.